Todo el mundo sabe que estoy totalmente enamorado de Tina. He sido su felpudo, incluso recibí un golpe por ella. Renuncié a todo y perdí mi dignidad, pero cuando me secuestraron, Tina pensó que yo era el cerebro que intentaba lastimar a su primer amor, Arek, y dejó que los secuestradores me maltrataran, incluso me sonrieron. Ben detuvo el acto. Me enfermé y más tarde descubrí que había cometido un error. Antes del examen de ingreso a la universidad, frente a ojos sorprendidos, detuve desesperadamente a esa chica rebelde. Linda, estoy aquí para verte, dije. Tina me miró perdiendo lentamente la esperanza, como si pensara que había estado detrás de alguien más todo el tiempo. Cuando los secuestradores hicieron que Tina eligiera, ella eligió a su primer amor, eso era lo que yo esperaba. Mientras protegía a su lamentable primer amor, su molestia hacia mí creció. Basta con el acto, simplemente vete, eres asqueroso, dijo. Incluso cuando el cuchillo en mi garganta hizo brotar sangre, Tina creía que el secuestro era mi propio plan, todo porque Arek dijo que habían sido suaves conmigo. Giró la cabeza mostrando una bofetada a Mark, algo que exigió a los secuestradores que hicieran antes de que ella llegara y, por supuesto, Tina se lo creyó. Ya que Tina tomó su decisión, dijo, dejen esto a los chicos, no nos culpen por ser duros. Tina hizo una pausa, pero rápidamente se calmó, su tono era helado. Entonces no tengo tiempo para tus juegos infantiles. Si debes actuar, al menos hazlo creíble. Tal como estás, ¿por qué me enamoraría de esto? Tina me miró con los ojos llenos de un desdén familiar. Tina, la llamé, y una risa se escapó de mis labios. Parecía haber cometido un grave error, toda mi dignidad desapareció, arrastrada a voluntad por cualquiera, incluso cuando Tina me detestaba. Me apresuré por la noche a recogerla después de una llamada, solo para que sus amigos se burlaran de mí por ser un perro faldero. Incluso ayudé a planificar una fiesta cuando estaba enferma, aunque celebraba el primer éxito de su amor. Luego vi una foto en su estudio. Tina tenía una hermana gemela desconocida que murió a los 17 años. Me quedé mirando las fotos con la sensación de que realmente me equivoqué, así que me sumergí en la historia de Linda, pero casi no había nada. Lo único que encontré fue que Linda fue acusada de acoso a los 17 años. La familia de Tina se sintió humillada y cambió su apellido, barriendo todo bajo la alfombra, incluida Linda. Quería rechazarlo, pero antes de descubrir la verdad, me secuestraron. Tina no lo entendió al principio y luego se burló de manera extraña, pensé que creía tener razón. El odio de Tina se debía en gran parte a que sus padres me pusieron a vigilarla, una humillación en sus ojos solo por eso. Algo estaba mal, el dolor físico era paralizante. Eric no era inocente. Los había golpeado, tragué el sabor metálico y susurré que solo una cosa estaba mal. Tina se rió, tal vez a punto de decir algo, pero luego se quedó congelada, distraída por los secuestradores que me arrojaron al agua, algo que probablemente no estaba en el plan de Tina. Cuando me arrojaron por la borda, creí ver a Tina saltar reflexivamente hacia mí, pero no importó. Podría haber renacido. Miré mi ropa descolorida y mis manos callosas por los años con Tina, las mantuve suaves, pero ahora alguien me arrastraba con palabras duras, los chicos con libros son inútiles, ve a trabajar creyéndote duro. ¿Qué escuela te aceptará? Me olvidé de luchar y dejé que mi supuesta madre me arrastrara y rasgara mi ropa contra el suelo, raspándome la piel, el dolor me sacudió. Luché y me solté, pero este cuerpo desnutrido no era rival para una granjera. Recuerdos enterrados por un miedo profundamente arraigado volvieron, me mordí el labio para sofocar el grito mientras mi otra mano buscaba el cuchillo en mi bolso, que siempre llevaba. Alguien lo agarró y una voz familiar y audaz se abrió paso. ¿Traficantes de personas tan descarados ahora, secuestrando a plena luz del día? Voz familiar, palabras familiares. Miré con ojos llorosos a la figura a contraluz, de alguna manera dolía demasiado. La vida pasada era como ese camino desierto. Al mediodía, mi madre me atrajo intentando arrastrarme a casa, Linda la detuvo y le dio dinero en efectivo para que me dejara sola para estudiar. Más tarde, sin matrícula, intervino la empresa propiedad de Tina. Linda, molesta, sacó un fajo de billetes de su bolsillo. ¿Es dinero lo que quieres? Tómalo y déjala en paz.
Mi madre sonrió y luego actuó con dureza. Señorita, esto no es suficiente. Linda puso los ojos en blanco y, adolescente pero lo bastante alta, se quitó un anillo y se lo entregó. Intercambia esto. Mi madre, con una sonrisa codiciosa, lo alcanzó, pero yo se lo arrebaté primero. Su rostro cayó con la mano levantada, aún así mantenía el cuchillo en la mano. La fulminé con la mirada. Solo te dio $1000, aquí hay 2, es suficiente, no puedes estafarme. Linda refunfuñó deslizándose a mi lado y bloqueando el camino de mi madre. Apreté el agarre del cuchillo con expresión inexpresiva. Si sigues jugando, no me importa destrozarlo todo. ¿No quieres mucho a tu preciosa hija? Tal vez mis ojos decididos a arrastrarlo todo conmigo asustaron a mi madre. No se atrevió a pedir el anillo de nuevo y, tras maldecir con algunas palabras sucias, se fue a toda prisa. Seguí sosteniendo el cuchillo hasta que su figura desapareció por completo, hasta que Linda de repente se rió y me dio unas palmaditas en la cabeza en broma. Te ves tan delgada y débil que no pensé que sacarías un cuchillo. ¿Qué piensas? ¿Puedes matar a alguien a tu edad? No respondí, simplemente guardé el cuchillo en silencio y miré a Linda. Se parecía exactamente a la Tina que conozco, solo que mucho más joven. La única diferencia quizá era el pequeño lunar en la nariz de Linda, algo que no notarías a menos que miraras de verdad. ¿Por qué me miras fijamente? Linda se tocó la nariz con sorpresa exagerada. No estarás pensando en serio que puedes matar a alguien, ¿verdad? Seguía sin responder, así que Linda pareció un poco aturdida. Linda no regresó a la escuela, simplemente deambuló sin rumbo por las calles y la seguí hasta que empezó a hartarse. Oye, también me seguirás al baño de chicas, enfatizó intencionalmente lo de baño de chicas. Miré el uniforme escolar atado a su cintura y le pregunté al azar por qué no estaba en clase si el almuerzo había terminado. Linda se rió con enojo y respondió que tenía permiso. Eso me desconcertó y no parecía muy feliz. Pensé que se enojaría, pero solo se pasó la mano por el cabello y me señaló, toda confundida, necesito salvar a niños pobres como tú, la escuela solo me impide convertirme en una heroína mundial. Era un síndrome de secundaria, totalmente opuesto a Tina, pero aún así la confundí con otra persona. Una ola de desesperación y tristeza indescriptibles me golpeó y casi me desmayé, mareándome y asustando a Linda. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te llamas? Escuché la voz de mi madre agarrando el brazo de Linda. Ella era delgada pero sorprendentemente fuerte. Necesito saber tu nombre para encontrarte y pagarte más tarde. Intenté devolverte el dinero. Le entregué el anillo a Linda, pero se negó diciendo que era solo una decoración inútil para ella, y lo arrojó en mi bolso sin mirar. A diferencia de mi hermana, nunca le faltaba dinero, y eso me dio una excusa para devolvérselo. Miré a Linda sin parpadear hasta que ella apartó la mirada con torpeza y luego se rió, liberando su brazo. Hermana mayor, eres más fuerte de lo que pareces. Quiero devolverte el dinero, seguro que ese pequeño trozo de metal no es barato. Algún día lo lograrás, qué actitud tan obstinada. Murmuró, pero luego sonrió y me tocó la cabeza. Vale, recuerda esto, soy Linda. Después de decirme su nombre, no dije nada más en el camino de regreso. Intenté charlar con ella, pero cada vez que quería saber más, cambiaba hábilmente de tema. Su sonrisa despreocupada nunca abandonó su rostro, así que lo dejé pasar por ahora. Eres muy inteligente, dijo de repente cuando llegamos a la puerta de la escuela. No lo entendí al principio y la miré tras emitir un leve murmullo. Tú también me conoces, la mejor de la clase, siempre superando a Tina. Linda, sí, te conozco. Tenía muchas preguntas, pero el guardia de seguridad nos vio. Hola, ustedes dos, ¿por qué están fuera durante las horas de clase, faltando a clases para una cita? Me giré automáticamente para explicarle, pero en ese momento sentí una voz suave junto a mi oído, con el olor fresco y limpio de una chica. Continúa, cuento contigo. Linda se rió y salió corriendo antes de que el guardia nos alcanzara. Nunca se dio la vuelta, pero era como si supiera que yo la estaba mirando, saludando casualmente desde atrás. El sol de la tarde brillaba en su cabello con un toque de rojo bajo el negro. Pensé que era un truco de mis ojos y luego desapareció en la sombra de la esquina. La otra chica no es de nuestra escuela, ustedes siempre están en estos líos, divagaba el guardia.
Escuché en silencio, un poco aturdida, cuando mi mano tocó algo duro en el bolsillo, el anillo de Linda. Tras confirmarlo, lo deslicé de vuelta sin que ella se diera cuenta, ya le debía demasiado. La voz indiferente de Linda pareció hacer eco, sigue adelante, y debí de haber vuelto a meter el anillo en el bolsillo de mi uniforme. En algún momento el sermón del guardia continuó. Sostuve el anillo con fuerza, apretándolo contra mis labios con un ligero tirón. Bueno, unas cuantas deudas más no harían daño. Volver a la escuela secundaria no era precisamente algo feliz para mí, la vida familiar asfixiante, las miradas críticas, el acoso y los profesores con favoritos me habían aplastado en pedazos, dejándome atrapado en mi pequeño mundo, hasta que conocí a Linda, hasta que volví a encontrarla. Ahí estabas otra vez. Linda estaba fumando casualmente, mirándome sorprendida. Chasqueó la lengua y dijo intencionadamente que debería visitar un templo o algo así, que yo era como un imán para la mala suerte. Detrás de ella, un grupo de chicas visiblemente asustadas rondaba, junto a unos matones que ella había traído a su alrededor. Silenciosamente recogí los libros que habían caído al suelo fangoso y habían sido pisoteados varias veces, como antes, esas personas disfrutaban acosándome, como antes de que Linda apareciera para ayudar. Pero esta vez no me noquearon y Linda no se fue. Tan pronto como me llevó al hospital, se rascó la cabeza y se dejó caer para ayudarme con los libros. Lo digo en serio, dijo Linda haciendo pucheros, las 2 veces que te he visto te estaban empujando, realmente deberías ir a rezar, conozco un templo que se supone que es bastante efectivo. Mientras decía eso, comenzó a reírse para sí misma, ¿sabes qué? Realmente me siento como un héroe ahora, salvando a una damisela en apuros. Hermana Linda, eres un héroe, pero ella no es una belleza, intervino uno de los chicos más jóvenes. Tú siempre tienes algo más que decir, espetó Linda, estaba a punto de consolarme, pero se detuvo torpemente cuando notó mi cabello seco y mi uniforme escolar mal ajustado. Finalmente se volvió hacia el chico más joven y preguntó con rigidez si tenía pañuelos. Hermana Linda, ¿no dijiste que llevar esas cosas nos haría parecer débiles? Linda se sorprendió por un momento, miró a las chicas pálidas y luego se dio la vuelta con disgusto, sin importar usar los suyos. ¡Qué mala suerte!, resopló, limpió el agua sucia del libro con la manga sin importarle ensuciar su costosa chaqueta. Verifica si las notas todavía son utilizables, dijo entregándome el libro. Su mano era larga y pálida, pero de alguna manera tenía manchas en las yemas de los dedos. De repente recordé haberme despertado en el hospital la última vez, la pila de libros en la mesita de noche cuidadosamente secada y colocada cerca de mí por Linda. Regresé a la realidad sin abrir el libro, mirándola con voz temblorosa, no puedo encontrarte, no puedo encontrar a Linda. Todo lo que sabía de ella era su nombre y que era la hermana de Tina, aparte de eso no sabía nada. Recordaba el uniforme atado alrededor de su cintura ese día, el estándar que todos debían usar en nuestra escuela, pero no había Linda en la escuela, solo Tina, y Linda fallecería silenciosamente a los 17 años ese año. No pude encontrar a Linda, ni en esta vida ni en la pasada. Darme cuenta de eso me hizo entrar en pánico, así que decidí arriesgarme y seguí a esas chicas. Al escuchar sus implacables insultos y verlas pisotear mis libros, Linda apareció levantando una ceja, luciendo disgustada y sin palabras. «¿Eres tú otra vez?», dijo. Linda se sorprendió por mi declaración. «No puedes vencerme», respondió instintivamente, y el chico más joven no pudo evitar reír. Al darse cuenta, tosió torpemente y me devolvió el libro a las manos. Se señaló a sí misma, una alborotadora clásica, luego me señaló a mí. «Tú eres el buen estudiante que puede superar a Tina en los exámenes, si te quedas conmigo, ¿de qué se trata?». Se rió entre dientes hasta que vio mi mirada silenciosa y su sonrisa se desvaneció lentamente. «Espera, ¿hablas en serio?». La voz de Linda entró en pánico, incluso la escuché murmurar en voz baja que si Leo se enteraba de que quería salir conmigo, la mataría. Leo fue mi maestra de salón en el primer año, la única que me trató muy bien. Linda la conocía, quizá incluso tenía buena relación con ella. Tomé nota mental de eso, luego llamé a Linda por su nombre, le sonreí y caminé hacia la chica principal, abofeteándola con fuerza un par de veces. Todos quedaron atónitos, incluida Linda, excepto la chica que empezó a gritar como loca.
Hay un cuchillo de fruta en mi mochila, dije con calma, realmente no tengo nada, así que no me importa perder algo. Tina me llamó una vez un loco tranquilo después de que un hombre se enfureciera en la calle con un cuchillo. Tina estaba allí, acababa de regresar de su primer amor, yo intervine, resulté herida y logré someter al hombre. Tina estaba aterrorizada y le temblaban las manos mientras cubría mi herida. Psicópata, me gritó con lágrimas en los ojos, puede que parezcas tranquila todo el tiempo, pero en el fondo eres una lunática. No respondí, solo le sonreí, porque entonces pensaba en Tina como en Linda y yo había querido protegerla, no estaba equivocada, realmente era una lunática. ¿Tienes miedo?, le pregunté a la chica frente a mí mientras apretaba los labios, le di una sonrisa tranquilizadora y dije que no había nada que temer. Linda intervino antes de que pudiera terminar, maldijo en voz baja y me apartó de la chica, luego se volvió hacia mí y preguntó de dónde había sacado el cuchillo, si no me había quitado el cúter. El anillo que me diste podía comprar muchos. Linda se sorprendió y su expresión se volvió feroz al levantar la voz, un anillo destinado a comprar cuchillos, así que Linda, no soy el buen estudiante que crees que soy. Miré a Linda y recordé cuando mis padres me golpeaban y regañaban, no me dejaban ir a la escuela y todas las veces que fui intimidada y atormentada. La cuerda de la lógica en mí siempre estuvo lo suficientemente tensa como para que, si caía una sola paja, todo colapsará. Mi cúter siempre estuvo conmigo para que la Linda de mi vida pasada nunca supiera lo grandioso que fue lo que hizo sin saberlo. Lamí mis labios secos y, con cautela, sostuve un pequeño trozo de su ropa. ¿Puedo seguirte? Había seguido a Tina innumerables veces, lo que solo la enfureció más conmigo, pero quería seguir a Linda, quería protegerla, no quería que me odiara, así que solté su ropa rápidamente y esperé en silencio. Jadeos y bromas llenaron el aire, pero Linda permaneció callada y, tras una larga pausa, frunció el ceño, recogió mi mochila, sacó el cuchillo de fruta y chasqueó la lengua, aunque luego lo guardó de nuevo junto con los libros que había limpiado. Te daré mi respuesta la tercera vez que nos veamos, dijo, probablemente sorprendida por mis acciones de ese día. Linda hizo que sus subordinados se turnaran para seguirme hasta ver que llegaba a casa sana y salva. Después de todo, gracias al dinero que Linda le dio, mi mamá se mantuvo en calma por un tiempo, aunque de vez en cuando gritaba cosas crípticas sobre haber criado a una bestia que se atrevía a amenazarla con un cuchillo. Supongo que las cosas realmente se pusieron patas arriba, pero no se atrevió a decírmelo a la cara ni a pegarme. Mi papá se fue a trabajar fuera de la ciudad, así que no estaba cerca. La ignoré y, de vez en cuando, afilaba un cuchillo frente a ella, asustándola lo suficiente como para que no dejara que mi hermana se acercara a mí. Esos compañeros de clase que se confabularon contra mí fueron castigados por la propia Leo, quien habló con los padres que intentaron discutir, pero ella no cedió y les mostró un video proporcionado por Linda. Quizá ella ya había hecho algo así en una vida pasada, porque nada fue más convincente que ese video, y aunque algunos me acusaron de llevar un cuchillo de fruta para amenazarlos, nadie lo creyó. Así me convertí en la víctima total del acoso y los obligaron a disculparse públicamente. Después, Leo me preguntó por el cuchillo, uno de los chicos gritó que registraran mi mochila, pero no encontraron nada, porque Leo y yo tuvimos un enfrentamiento silencioso hasta que solo toqué mi bolsillo. Los ojos de Leo se abrieron y estaba tan enojada que tuvo que beber una taza de té frío para calmarse. Alborotadores, todos ustedes son alborotadores, me regañó señalándome, igual que Linda, incontrolable y terca como el infierno, no es de extrañar que él siguiera diciéndome que te vigilara. Siempre pensé que eras bastante callada, no creí que fueras tan turbia, me quedé allí en silencio aceptando su sermón, lo que solo la enfureció más. Golpeó la mesa e incluso dijo que mi mirada despreocupada era exactamente igual a la de Linda. Afortunadamente, Bell interrumpió su regaño. Ben me despidió de la clase pero luego me llamó y me dijo que hay muchos caminos que seguir, que si uno no funciona encuentre otro, que no me quedaría estancada toda la vida y que no lo arruinara por un momento imprudente. Asentí y pregunté por qué Linda no venía a la escuela. A Leo no le sorprendió la pregunta, se rió y dijo que todos pensaban que era una traficante de información, que si quería saber sobre ella debía preguntarle directamente, que lo único que podía decir era que Linda tenía su propio camino. Asentí mostrando que lo entendía, no sabía cuál era el camino de Linda,
pero estaba decidida a ayudarla a recorrerlo con seguridad esta vez. Ese fue el camino que elegí. Vi a Linda una semana después en una competencia de física en otra escuela, vino a recoger a Tina y fue la primera vez que vi a Tina desde mi renacimiento. Tina parecía mucho más friki que Linda, pero aún tenía esa sonrisa amistosa, se veían exactamente iguales, aunque ahora podía distinguirlas fácilmente. Mi asiento estaba frente a Tina, ella pareció un poco sorprendida al verme y luego me dio una sonrisa algo incómoda, nada que ver con la agudeza y la burla del pasado. Rápidamente miré hacia otro lado, esperando en silencio a que comenzara la competencia. ¿Odiaba a Tina? No realmente desde el principio. Fui yo quien confundió las cosas y pensó que estaba siendo amable al estar cerca de ella y molestarla constantemente, así que era natural que Tina no se sintiera a gusto conmigo. Terminé unos minutos antes y, al salir de los terrenos de la escuela, la vi de pie con Linda. Linda llevaba una gorra de béisbol y una máscara, descansando casualmente una mano sobre el hombro de Tina, y su ambiente relajado era completamente diferente al de ella. Caminé hacia Linda, Tina me notó primero, dudó como si quisiera apartar la mirada, pero no pudo evitar sonreír un poco, y su mirada no se apartó de mí hasta que pasé junto a ella y me detuve al lado de Linda. Linda, dije mirándola, he venido a verte, era nuestro tercer encuentro, y Linda había dicho una vez que me daría respuestas en nuestro tercer encuentro. Me reconociste incluso cuando estaba disfrazado. Linda se sorprendió y luego se rió, realmente eres testaruda. Quiero comer algo, te invito. Asentí y no volví a mirar a Tina, así que no la vi palidecer cuando dije el nombre de Linda. Tina, ¿vienes?, preguntó Linda, es solo una simple tienda de fideos, probablemente no sea tu estilo. Tina es una chica rica y exigente con la comida, y Linda no se parecía en nada a ella en ese sentido. Pensé que Tina se negaría, pero sorprendentemente aceptó, con la voz un poco ronca. El dueño de la tienda de fideos conocía bien a Linda y nos dio guarniciones adicionales. Linda y yo disfrutamos la comida, pero Tina solo comió unos pocos bocados y dejó los palillos, frunciendo un poco el ceño. Sabía que no te gustaría, bromeó Linda entregándole una botella de agua, haz que el conductor te recoja. No, Tina se negó mirándome con una emoción ilegible. ¿Cómo conociste a mi hermana?, preguntó Tina. Linda me salvó 2 veces, respondí, y decidí decírselo a Tina, así que le estoy muy agradecida. Ben es de quien te hablé antes, dijo Linda abriendo una cerveza, luego levantó una ceja y me dijo que quería un trago, negué con la cabeza. Ella se rió al ver a un tipo que no fuma ni bebe, pero que es lo suficientemente valiente como para sacar un cuchillo a sus matones. Los comentarios parecieron sorprender a Tina. Sus labios se movieron en silencio antes de que dijera suavemente, ni siquiera sabía, ¿crees que solo porque eres un poco más inteligente lo sabes todo? Linda malinterpretó las palabras de su hermana y Tina guardó silencio sin dar más explicaciones. Poco después, el conductor recogió a Tina. Sabes que Tina no se encuentra bien y la traes a un lugar como este, dijo el tío Juan con un tono menos respetuoso con Linda que con Tina, incluso con un toque de resentimiento. Siempre supe que la salud de Tina era delicada y que su familia era muy cuidadosa con eso, pero la actitud del hombre hacia Linda realmente me enfureció, así que me paré frente a ella con un tono duro. Tina fue quien insistió en acompañarnos. Linda intentó convencerla de que no lo hiciera. Las pestañas de Tina temblaron y me miró con incredulidad, pero Linda solo se rió entre dientes y se burló de mí. ¿Pararte frente a mí así? ¿Qué haces? ¿Crees que podrías hacer algo si realmente sucediera algo? Ella siempre había tenido esa actitud despreocupada e indiferente, incluso si la malinterpretan, y no le importaba explicarse, lo que me irritó aún más, al darme cuenta, en realidad estaba enojado. Linda se rascó la nariz torpemente y luego trató de calmarme con habilidad. Solo estaba bromeando, nuestro Ben aquí es tan fuerte que podría derrotar a 10 tipos por sí solo. No dije nada y seguí mirándola cuando, de repente, Tina habló con voz grave y tensa. Esto no tiene nada que ver con Linda. El tío Juan pareció incómodo, pero al final solo miró a Linda y se fue con Tina. Seguí mirándola hasta que sentí que los ojos se me salían de la cara, cuando de repente sentí algo frío, era Linda presionando un refresco en mi mejilla. Estás toda roja, ni siquiera sé por qué estás enojado, dijo con los ojos llenos de risa, ¿por qué no lo explicas?
Recordé de pronto las cosas que había oído sobre Linda, cuando la gente la llamaba violenta, problemática y sin educación, como si eso se hubiera convertido en su apodo, pero yo no lo creí. Linda pensó un momento y luego respondió seriamente, porque no me creció la boca. Linda, respondí, y ella extendió la mano para presionar mi cabeza con fuerza. No soy sorda, ¿sabes? Puedo oírte. Interrumpió mientras intentaba explicarse con claridad. Tina y yo nos vemos exactamente iguales, dijo inclinándose, con esos ojos brillantes fijos en los míos y una expresión inusualmente seria. Es buena, agradable y sus calificaciones son excelentes, si buscas algo que perseguir o solo ¿te gusta esta cara? Ella es una opción mucho mejor, y si crees que me debes algo solo porque te ayudé antes, realmente no tienes que hacerlo. Linda se rió entre dientes, enderezó la voz y dijo con naturalidad, tengo un montón de defectos, si hay algo bueno en mí, tal vez sea que de vez en cuando hago algo lindo. Si veo un gato o un perro callejero les doy una salchicha, dejo caer una moneda para un mendigo, y mucho menos ayudo a un pobre. Mi enojo se desvaneció lentamente, en silencio volví a mirar a Linda y, aunque parecía no importarle nada, noté que sus manos temblaban ligeramente a sus costados mientras decía esas cosas. Las palabras no coincidían con el corazón, así que le conté sobre mí. Cuando nací, mi mamá quiso estrangularme, pero no tuvo éxito porque la gente del pueblo la detuvo. Más tarde quiso venderme, pero yo conocía el camino de regreso, no querían que fuera a la escuela, así que siempre trabajé duro para pagarla. Yo mismo y nunca les di una razón para obligarme a abandonarla. Linda se quedó callada. Linda, nunca sabrás lo heroico que fue que detuvieras a mi mamá ese día, dije, y mi visión se volvió borrosa hasta que ya no pude distinguir su rostro. Tina es genial, pero incluso si fuera la mejor persona del mundo, no es la luz que quiero seguir, así que incluso si tú no lo necesitas. Traté de continuar, pero me quedé sin palabras, preguntándome qué pasaría si Linda no lo necesitara o si a ella le gustara Tina. Mi gratitud inútil no era necesaria. De repente me sentí perdido e inseguro, hasta que Linda estalló en una risa exagerada, se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaron. Esta es la primera vez que escucho a alguien describirme como una luz. La mayoría de la gente simplemente me llama basura. Cuando terminó de reír, bajó las manos y me dio una sonrisa llena de comprensión y exasperación. Ven, eras un niño tan peculiar y testarudo. Linda me permitió quedarme, y pensé que era para poder pagarle más, pero en realidad terminó cuidándome la mayor parte del tiempo. Cuando desayunaba, compraba uno extra diciendo que era para un hermano menor que había abandonado los estudios, y si no lo quería, que se lo dijera a Mac para tirarlo, así que desayuné todos los días. Linda me pedía que le contara más historias de la escuela cuando nos reuníamos. La mayoría de los días no pasaba nada y, cuando estás aburrido, quieres un poco de diversión, así que Linda se reía entre dientes y decía, recuerdo un montón de bichos raros en la escuela, asegúrate de contarme el chisme. Yo no había interactuado mucho con la gente antes, así que no sabía mucho, pero como Linda quería saberlo, empecé a intentar relacionarme con mis compañeros solo para tener algo que contar. Las historias siempre la hacían reír, y me decía que tenía curiosidad por cómo podía mantener la cara seria mientras decía las cosas más divertidas, secándose las lágrimas de las comisuras de los ojos y animándome a seguir, porque había muchos más bichos raros por descubrir. Así seguí charlando con mis compañeros sobre chismes escolares, hasta que un día mi compañero de escritorio, normalmente distante, comentó, pensé que eras un genio intocable que nos menospreciaba. Resulta que a ti también te gusta escuchar chismes, parece que tenemos algo en común, y entonces me di cuenta de que mis relaciones con ellos habían mejorado por primera vez y me sentí realmente parte de la clase. En nuestra siguiente reunión le dije solemnemente a Linda que realmente quería hacer algo por ella. Linda sonrió y me preguntó si creía que la gratitud era algo unidireccional, y su pregunta me tomó por sorpresa. Porque en los años en que confundía a Tina con Linda actué exactamente así, siempre escuchaba a Tina, la protegía y seguía sus deseos incluso si eso la molestaba, intentando pagarle de esa manera durante 5 años. Linda no se sorprendió por mi reacción y preguntó con paciencia si era cierto que le había contado chismes de la segunda escuela para entretenerla. Dudé un momento y asentí, me sentí feliz, y ella dijo, ¿puedes tomar eso como una recompensa? Asentí de mala gana, y entonces Linda sonrió,
¿qué es lo que te molesta? ¿Por qué no intentas pagar de una manera que te haga feliz? Y me explicó que siempre hay otra forma, incluso de pagarle a alguien, un camino que no esté lleno de espinas y donde puedas conocer gente cálida. Eres demasiado joven y piensas demasiado, se burló, pero si de verdad quieres hacer algo, préstame tus apuntes durante unos días, ya que la mayoría de los niños bajo su protección habían abandonado la escuela por problemas familiares. Siempre decía que estaba liderando un grupo de alborotadores, pero desde que conoció a Linda esos tipos nunca volvieron a hacer nada malo, incluso ser un alborotador requiere algo de cultura. Ahora Linda me dijo que, de lo contrario, cuando alguien te maldice podrías pensar que te está elogiando. Linda siempre creyó que yo me convertiría en la máxima puntuación en el examen de ingreso a la universidad, porque pensaba que su hermana Tina sería la futura mejor puntuada, pero logré superar a Tina en los exámenes, lo que significó más que vencer a su hermana. Cuando me devolvieron las notas, estaban aún más organizadas, especialmente en matemáticas. Los puntos clave que había ignorado fueron resaltados e incluso vinculados a conceptos aprendidos previamente. Linda dijo que yo podría ser una estudiante talentosa suya, con mucho potencial, pero Mac me dijo en secreto que Linda había organizado todo, a pesar de su fuerte preferencia por las materias, y que Linda era particularmente buena en matemáticas. Mike parecía orgulloso cuando dijo, ¿por qué no viene a la escuela? Pregunté por segunda vez y obtuve la misma respuesta, tienes que preguntarle a Linda tú mismo. Max se rascó la cabeza, un poco avergonzado. Linda no quiere que hablemos de eso, así que fui a preguntarle a Linda. Pensé que esperarías un poco antes de preguntar, dijo ella, ¿pero me lo dirás? Me concentré en el cabello rojo de Linda, lo que vi ese día no fue un error. Linda se había teñido el pelo de un rojo intenso la primera vez que nos conocimos, había reemplazado a Tina, que estaba enferma, usando una peluca negra. Linda me dijo francamente que conocerme no era una buena idea, Linda me llamó y no quiso mezclar nombre y naturaleza, así que no pregunté más. En lugar de eso, copié las notas que Linda organizó para mí y las compartí con mis compañeros de clase. El examen mensual se acercaba rápidamente. Después del examen, mi compañero de asiento saltó y me abrazó, diciendo que mis notas lo habían salvado, especialmente en ciencias, porque había varios puntos que se habían pasado por alto y todos estaban claramente marcados. Otros compañeros de clase que usaron las notas también vinieron a agradecerme, lo que atrajo a más estudiantes curiosos que preguntaban qué notas eran esas que los habían salvado. Les presté mis notas y les dije que no fui yo quien las organizó, que fue Linda. La expresión de un compañero bien informado cambió cuando mencioné que era la hermana gemela de Tina de First High. Hice una pausa y luego asentí, y entonces dijo que no los quería. Inmediatamente tiró las notas con desdén, insultándola como una bastarda que sedujo a chicos y causó daño en secundaria, diciendo que alguien así no podía tener buenas notas y que debía mantenerse alejada de ella porque quién sabía cuándo volvería a causar problemas. Llena de desprecio y arrogancia, la llamó basura y, después de desahogarse, pisoteó las notas como si fueran barro asqueroso. Todos quedaron atónitos, miré las huellas en las notas y mi mente se quedó en blanco. Cuando recobré el sentido, ya estaba peleando con él. Mi mamá no vino a la escuela y Leo estaba en un viaje de negocios. Finalmente Linda encontró a alguien para resolver el problema por mí. Ahora entiendo por qué insistes en quedarte conmigo, Linda sonrió, diciendo que estaba buscando a alguien que limpiara mi desastre. Bajé la cabeza en silencio, aunque técnicamente soy 8 años mayor que Linda, que tenía 17, no pude replicar. Para mi sorpresa, Tina también apareció, se paró al lado de Linda, observando en silencio mientras ella atendía mis heridas, y luego, cuando Linda salió, Tina dijo de repente que Ben no pelearía. Continué vendándome sin pausa, así que lo repitió en voz baja, Ben, de 16 años, no pelea, es tímido y tiene miedo de causar problemas, pero Ben, de 25 años, tenía la voz temblorosa mientras hablaba y fijó su mirada en mí con ojos llorosos, así que, Ben, ¿has vuelto, no? Rara vez pensaba en mis años de secundaria, pero las palabras de Tina me hicieron reír. Tienes razón, le sonreí genuinamente. Ben, de 16 años, fue obligado a regresar a casa después del acoso y perdió el examen de ingreso a la universidad. Más tarde,
gracias al apoyo de la familia de Tina, repitió y asistió a la universidad, viendo a la chica que lo ayudó en ese entonces. En la casa de Tina se sintió aún más obligado a pagarles, hice una pausa y luego sacudí la cabeza con impotencia. Nunca me arrepentí de nada de lo que hice, pero Tina, creo que esta vez podría haberme equivocado. Tina pareció sentir lo que estaba a punto de decir, comenzó a respirar con dificultad, no estaba bien, jadeaba apretándose el corazón, con la cara pálida como una sábana, así que no seguía hablando. Si algo le pasa a Tina, Linda estará muy preocupada. No me sorprende el renacimiento de Tina, no es que lo viera venir, pero bueno, Tina de 17 años o Tina de 25 ya no significan mucho para mí. Tina también me conoce, así que después de recuperar el aliento me preguntó enojada si en lo que siempre me había concentrado nunca había sido ella, y que incluso después de saber la verdad ni siquiera me molesté en preocuparme por ella, ¿verdad? Me quedé en silencio, los ojos de Tina se llenaron lentamente de desesperanza y me agarró la muñeca, apretándome como si pudiera aplastarme, y preguntó palabra por palabra por qué creía que solo decir que había hecho algo mal significaba que podía dejarlo todo atrás fácilmente. ¿Ven, por qué? Bueno, pagué el precio, dije, me dolía el agarre, pero era soportable, así que sonreí y le dije suavemente, morí, ¿sabes? ¿No es eso suficiente para satisfacer tu enojo? La palabra morir debió tocar algo sensible, porque ella me soltó y se rió amargamente, diciendo que sí, que entonces había muerto y que me lo merecía. Tina perdió su calidez habitual y volvió a ser cortante, dijo que realmente debería ver cómo me cuidaron cuando morí, que mi cuerpo estaba tan hinchado por el agua que ni siquiera podía reconocerme, que debería haber visto lo horrible que me veía. Tal vez quería provocarme, pero Tina no sabía que había renunciado a esas emociones inútiles hace mucho tiempo, así que suspiré y dije gracias por la molestia de sacar mi cuerpo, debió costar bastante, ¿eh? Mis palabras la dejaron sin habla. Quería decir más cuando Linda entró y nos interrumpió preguntando qué cuerpo. Linda captó algunas palabras confusas mientras nos miraba y luego se rió, diciendo que no me acababa de lastimar la mano, que me relajara, que no iba a morir, pero que si alguna vez volvía a pelear me noquearía ella misma. Linda me miró con una sonrisa seria y luego me revolvió el cabello con frustración, llamándome testarudo. Tina nos vio interactuar y permaneció en silencio. La pelea finalmente quedó sin resolver, pero así finalmente supe por qué Linda no había continuado sus estudios. Alguien vio a un niño en pánico salir corriendo de un callejón con la ropa desaliñada. Estaba tan asustado que no vio a dónde iba y corrió hacia la calle, siendo atropellado por un auto. Linda salió corriendo tras él, el niño no murió, pero entró en estado vegetativo y aún estaba en el hospital. Esa área no tenía cámaras de vigilancia, por lo que Linda, que salió después de él, fue señalada como la culpable. Nadie le creyó, ni siquiera sus propios padres, cuando dijo que estaba tratando de proteger al niño, ya que no pudieron encontrar a la persona que, según Linda, había intentado atraerlo, y la única persona que podía limpiar su nombre estaba en coma. Todos pensaron que Linda se lo estaba inventando, nadie le creyó porque todos la veían como una delincuente, y no se puede confiar en una delincuente reincidente. Los padres de Tina obligaron a Linda a dejar la escuela, la llevaron a su casa, cambiaron su apellido y manejaron el incidente con mano firme, pero en aquel entonces la joven Linda no era una delincuente en absoluto. Leo, mientras me decía esto, parecía tan enojado que solo quería darles a esos niños la oportunidad de hacerlo mejor, dijo, pero nadie creía, ni siquiera yo, que alguien pudiera ser tan bondadoso, especialmente una estudiante de secundaria. ¿Sabes por qué Linda se peleaba?, me preguntó Leo después de un momento de silencio. Yo respondí, por Tina. Tina no estaba bien, toda su familia la trataba como un objeto frágil, pero no siempre podían estar cerca de ella, así que quien más estuvo allí para Tina fue Linda. Mira, incluso tú sabes por qué, ¿cómo es posible que sus padres no lo vean? La sonrisa de Leo era sarcástica. Pensé en los padres de Tina de mi vida pasada y pensé que tal vez sabían desde el principio que la familia de Tina se preocupaba mucho por su reputación, incluso si Linda luchaba para proteger a Tina, levantar el puño la convertía en agresora y no en víctima. Podían aceptar que Linda fuera una víctima temporal, pero no una agresora constante, por lo que eligieron a Tina en lugar de Linda,
Y Tina era la niña obediente y de alto rendimiento que podía beneficiar más a la familia. Leo me apoyó la mano en el hombro con un suspiro y dijo que a veces pensaba que nosotros dos éramos muy similares. Se desenterraron cosas de nuevo, lo que la familia de Tina suprimió con tácticas duras llevó a una reacción aún más dura esta vez, y yo causé esa reacción. Busqué a Linda, pero no pude encontrarla, pensé que estaba molesta. Antes de que pudiera encontrarla para explicarle que mi papá había regresado, él me arrastró a casa hablando de cómo había peleado y estaba fuera de control, nadie lo detuvo. Una vez que pensaron que necesitaba disciplinarme, mi mamá echó más leña al fuego, exagerando lo rebelde que había sido y diciendo que pronto probablemente me escaparía con una mujer, escupiéndome y maldiciéndome con las palabras más viles. Mi hermana pequeña se unió, tirándome carros de juguete y gritando que no corriera y ganara dinero para comprarle juguetes. Un carro de juguete de metal me golpeó en la frente, la sangre corría, nublando mis ojos. Solo miraba a esa familia en silencio, probablemente fue porque mi mamá se lo recordó. Tan pronto como mi papá me arrastró a casa, lo primero que hizo fue quitarme la ropa y encontró el cuchillo que había escondido. Me quedé allí casi desnudo frente a ellos, sintiéndome entumecido e indiferente. Me encerraron en casa para castigarme, mi mamá me dejó pasar hambre durante días y cualquier poco de peso que había ganado con la ayuda de Linda desapareció por completo. Esa fábrica todavía lo quiere, escuché a mi papá preguntarle a mi mamá, ve a hablar con ellos a ver si pagarán más, deshagámonos de este niño, dijo. Escondieron todos los objetos punzantes de la casa para evitar que escapara, excepto a la hora de comer, mis manos y pies casi siempre estaban atados. Sentí como si hubiera regresado a los tiempos más oscuros de mi vida pasada, pero esta vez estaba tranquilo, tenía un plan, y el peor de los casos era la destrucción total. Lo que no esperaba era que Tina irrumpiera con la policía, era el día en que se suponía que me venderían a la fábrica para evitar cualquier problema o contratiempo. Esos dos prácticamente ya habían finalizado el trato y estaban listos para deshacerse de mí de inmediato. Allí estaba yo atado mientras el hombre contaba dinero con un cigarrillo colgando de sus labios y la gente alrededor lo felicitaba. Fue entonces cuando Tina entró con los policías. Bastardos, escupió, con los ojos ardiendo de ira. Ella temblaba mientras me desataba y arrojaba su ropa sobre el deslumbrante uniforme de fábrica que yo llevaba. Aparte de esas pocas palabras, Tina no dijo nada más. Alguien denunció comercio ilegal. La policía afirmó que era solo trabajo, solo trabajo. Mi papá sonrió explicándoles a los policías que en el campo los niños empiezan a trabajar temprano y que simplemente me dejaban trabajar en la fábrica hasta que tuviera edad para cobrar. Que no era ilegal. Sí, exactamente. Mi mamá intervino diciendo además que era un negocio familiar y que la policía no podía interferir en asuntos familiares, ¿verdad? Yo estaba demasiado sorprendido para hacer ruido. Los estoy denunciando, mi voz salió ronca por los días sin comida ni agua, intentaron venderme, las expresiones de los policías se volvieron serias, tenía un hermano mayor, pero cuando tuve edad suficiente para trabajar nunca lo volví a ver, mi mamá lo vendió como sirviente a una viuda, mi supuesto padre lo ató y lo envió allí, incluso le rompió la pierna para que no se escapara, así que desde pequeño supe lo que me esperaba. Descubrieron que era bueno en la escuela y decidieron dejarme estudiar pensando que valdría más. Pensé que mi hermano había sido la primera víctima hasta que supe que no era la primera vez, que él no era el primer niño al que arruinaron en mi vida pasada. Dediqué mucho esfuerzo a recopilar pruebas y esta vez los envié personalmente a prisión. Fue mucho más fácil. Llevé a la policía al sótano donde tenían a 3 niños inconscientes. Mi madre tenía un libro de contabilidad en su habitación que documentaba a todos los niños que habían traficado y su precio de venta. La última entrada era mi nombre, $3,000 con todas las pruebas. Se llevaron a esos 2 inmediatamente por la policía. Antes de que se los llevaran mi papá me miró furioso y mi mamá me maldijo con lenguaje vulgar. Mi hermana pequeña no dudó y corrió hacia mí con su pequeño carrito de juguete gritando que me golpearía. Aliento inútil, solo tenía 6 años. Tina dio un paso entre nosotros, evitando sin esfuerzo que se acercara y haciendo llorar a mi hermana para ayudar con la investigación. Tina y yo fuimos a la estación escuchando cómo le agradecían una y otra vez. Me sentí aturdido cuando nos fuimos. Ya era casi de noche,
Tina había mantenido una actitud educada y sonriente todo el día, pero ahora se frotó la cara. Todavía me gustas más con el pelo rojo, dije. Ella se giró hacia mí a punto de decir algo, pero la interrumpí con calma. Tina parpadeó y dijo que linda, pelirroja como mi hermana, insistía. Me detuve en seco diciéndole que solo Linda podía cuidarme y llevarme. Tina, o más bien Linda, que había vuelto a cambiar de identidad con ella, se rió con molestia y dijo que esperaríamos allí para ver si venía por mí. Me quedé callado viendo a Linda irse. Más tarde comenzó a llover y encontré un banco para sentarme. Pensé en lo que podía hacer por Linda solo para darme cuenta con frustración de cuánto la había estado molestando. Ya no era como antes con Tina, no importaba cuánto estuviera resentida conmigo. Ella no podía criticar mi trabajo porque siempre arreglaba todo. Entonces, ¿por qué todo era diferente ahora? No levanté la mirada hasta que una voz familiar atravesó la lluvia preguntando si no sabía buscar refugio cuando llovía. Linda había regresado empapada y no dijo una palabra antes de salir. Me puse de pie y la llamé por su nombre, sonreí y dije que realmente ya no tenía un hogar. No hubo tristeza al decirlo, solo alivio. Se lo había dicho a Tina una vez antes y fue la única vez que bajé la guardia con ella. Pero ella solo respondió que yo creía ser mejor que mis padres, así que nunca lo volví a mencionar, pero esta vez fue diferente. Esta vez tenía a Linda. Con cautela le hice una pregunta que nunca tuve el coraje de hacer en mi vida pasada. Entonces, Linda, ¿puedes cuidarme de nuevo? Linda hizo una pausa pero esta vez no lo negó. En lugar de eso me sonrió con fingida molestia y dijo cuando no, prácticamente he estado a cargo de ti siempre. No pude evitar reír aunque me ardían los ojos. Linda siempre me regañaba por ser tan rígido, diciendo que me llamaba bloque de madera una vez y me convertía en uno. Bromeó diciendo que iba a beber agua de lluvia y absorber la energía de la naturaleza, pero cuando vio mis heridas se quedó en silencio. Finalmente maldijo en voz baja a esos bastardos y dijo que debió patearlos más fuerte. Trató de cambiar de tema para distraerme y al final todo estuvo bien. Pensé que estabas enojada, dije mirando mi herida vendada y sintiéndome un poco aturdido. Dije claramente que quería pagarte pero siempre parecía causarte problemas. Pensé que estabas enojada y por eso no pude encontrarte, lo admití. Ella preguntó por qué pensaría que estaba enojada. Respondí que porque mencioné cosas que preferirías olvidar. Linda dijo con una sonrisa que solo porque no quiera hablar de algo no significa que otros no lo mencionen, que no podía detener los comentarios de todos. Y luego me aseguró que no estaba enojada, que solo tenía algunas cosas que manejar esos días, que si realmente estuviera enojada no se habría tomado tantas molestias para salvarme. Después supe que cuando ese problema resurgió los padres enfadados de Linda la obligaron a regresar a casa. A ella le preocupaba que yo no pudiera encontrarla y que pensara demasiado o me metiera en problemas. Así que esos días Linda estaba tratando de encontrar una salida. Tina sugirió que intercambiaran identidades. Linda fingió estar enferma y famélica como Tina, solo así logró escapar intercambiando identidades, pero nunca me dijo nada de eso y solo dijo que la identidad de Linda no podía aparecer en la estación de policía. Entonces le pregunté cómo me había reconocido. Estaba claro que Linda estaba más interesada en eso. Se tocó la barbilla divertida diciendo que ni siquiera sus padres podían distinguirlas. No sabía cómo explicar que cuando Linda estaba frente a mí simplemente sabía que era ella. Si tuviera que describirlo tal vez fue mi miedo subconsciente a equivocarme y no volver a encontrarla nunca más. Así que le dije que no la confundiría con nadie una segunda vez. Linda pensó que quería decir que la había confundido con Tina al principio y solo sonrió sin pensarlo demasiado. Pronto Leo llegó apresuradamente tras recibir la noticia y sin decir mucho me dio unas palmaditas en el hombro con los ojos ligeramente rojos y me consoló suavemente diciendo que fuéramos, que la esposa de mi maestro me estaba esperando en casa. Linda no vino cuando Leo estaba a punto de llevarme. De repente me preguntó si confiaba en él así sin más. Su rostro aún tenía esa sonrisa despreocupada pero sentí su cautela oculta. Pensé un momento y dije que soy una persona terca y que me apego a lo que creo. Linda lo apartó lentamente. Sonreí y finalmente él suspiró diciendo que era una persona muy extraña. Mi relación con Linda parecía haberse vuelto más estrecha, ya no huía tanto. En cambio Leo la regañaba para que empezara a aprender cosas de la escuela secundaria diciendo que una hermana debía dar buen ejemplo. Linda quiso negarse pero al verme mirarla se tragó sus palabras. Se frotó la nariz y luego, debido a lo que pasó, ninguna escuela secundaria la aceptaría, así que tuvo que estudiar en la casa de Leo.
Mac tenía razón, Linda era realmente buena en ciertas materias y con solo un poco de autoestudio obtenía calificaciones casi perfectas en matemáticas, pero sus notas en humanidades eran terribles y casi llevaron a Leo, el profesor de literatura, a castigarla por frustración. Él se enfurecía diciendo que solo intentaba hacerlo enfadar, y en esos momentos Linda se volvía inusualmente dócil. Bajaba la cabeza y escuchaba atentamente los regaños como una chica que finge arrepentirse, pero aún así me guiñaba un ojo cuando Leo no prestaba atención con una mirada que decía que escuchaba pero no cambiaría. Esa conducta despreocupada era muy propia de Linda. Recordé las palabras airadas que Leo me había dirigido antes y no pude evitar sonreír. Linda, de pie allí ahora, era animada y real, lejos de ser solo líneas frías en una hoja de papel, así que pensé que debía hacer un poco más. Visité a la familia del niño en coma y cubrí todos los gastos médicos. Linda también lo visitaba, pero la familia la culpaba por la situación de su hijo y cada vez que iba le gritaban que se fuera. Aún así Linda seguía visitándolo en silencio, dejando cosas antes de irse, a pesar de que siempre la echaban. Cuando se dieron cuenta de que estaba allí por culpa de Linda, las sonrisas desaparecieron de inmediato. Dije rápidamente que no estaba allí para pedir perdón, bloqueando la puerta con la mano antes de que la cerraran. La puerta me pellizcó la mano haciendo un ruido sordo y al instante se me puso roja e hinchada, pero no sentí dolor. Casi supliqué que solo me dieran unos minutos mirando mi mano. Finalmente guardaron silencio, así que les compartí historias de Leo y de los chicos a los que Linda había guiado. Saqué una grabadora que los chicos habían comprado juntando sus ahorros pensando que solo lo mejor era digno de Linda, pero en realidad tenían mucho que decir. No tengo padres. Mi abuela me crió recogiendo basura antes de conocer a Linda. No sabía que la gente comía 3 comidas al día, dijo un niño gordito que sorprendentemente era piel y huesos antes de conocerla. Mis padres se divorciaron y no me querían, así que me convertí en ladrón. Le robaba más cosas a Linda, pero ella no llames a la policía. Ella fue quien golpeó, me levantó y me obligó a escribir los valores socialistas fundamentales 100 veces si robaba y 100 veces si me atrapaban, dijo Mac. Y mientras hablaba comenzó a recitar los valores socialistas, solo para ser interrumpido por otros que lo apartaron, y entonces otro intervino diciendo que tenía muchas hermanas y no dinero para la escuela, que Linda pagó su matrícula y que cuando su abuela se enfermó fue Linda quien pagó la factura del hospital. Línea tras línea habló de su gratitud hacia Linda. La familia se sentó en silencio y escuchó hasta el final sin decir una palabra. Finalmente la madre no pudo contenerse y rompió a llorar cubriéndose la cara con las manos. El padre de la niña abrazó a su esposa en silencio, con los ojos rojos, y me dijo que todos sabían que un verdadero criminal no se sentiría culpable, especialmente cuando la ley no puede condenarlo, pero que Linda siguió regresando cada semana durante 4 años seguidos, incluso después de que una vez la golpeó hasta dejarla llena de moretones, y aún así ella regresó sin decir una palabra. Mientras hablaba, el padre también comenzó a ahogarse en lágrimas y dijo que no tenían otra opción, que realmente no tenían otra alternativa, que solo eran una familia promedio y no podían pagar las altas facturas médicas de su hija, que esa había sido la única manera. Me quedé sin palabras. Sabía lo desesperante que la pobreza puede volver a las personas, especialmente cuando la vida y la muerte están en juego, así que aunque abrí la boca no me atreví a regañarlos. Intentaremos aclarar las cosas, dijo la madre de la niña secándose las lágrimas, pero nuestro testimonio no hará una gran diferencia. Estos padres que defienden a Linda no limpiarán su nombre y podrían hacer que otros crean que me han sobornado. Lo sé, dije intentando calmarme y forzar una sonrisa. Solo si Lily se despierta podremos probar la inocencia de Linda, pero realmente no sabíamos si Lily alguna vez despertaría, y con eso la madre de Lily rompió a llorar de nuevo. Ella despertará, dije mirando a la niña en la cama del hospital, sonando más segura de lo que me sentía, dejando a sus padres sin palabras mientras me acompañaban. El padre no pudo evitar preguntar si realmente creía en ella, incluso cuando ni sus propios padres creyeron que ella no lo hizo, y yo respondí que quizá creer no era la palabra correcta. Luego, mirando la luz del sol, recordé que Linda siempre caminaba en las sombras cuando nos conocimos. Así que solo sonreí y dije que solo quería que Linda caminara con confianza bajo la luz del sol. El padre no tuvo palabras y su mirada pasó junto a mí. Linda estaba allí. No sabía cuánto tiempo llevaba parada ni cuánto había escuchado, simplemente se acercó con naturalidad y me dio unas palmaditas en la cabeza.
Se disculpó con los padres de Lily diciendo que lamentaba que ese niño los hubiera molestado, y ellos respondieron que estaba bien. Linda dejó algunas cosas, sin decir palabra, y me llevó a ver al médico. Se dio cuenta enseguida de que intentaba esconder la mano y se burló diciendo que debería haberla ignorado desde el principio y haber dejado que mi mano quedara inutilizada para no poder presentar el examen de ingreso a la universidad. Su sarcasmo me golpeó con fuerza y me dejó demasiado culpable para responder. Ni siquiera el médico pudo soportarlo y trató de defenderme. Pero Linda no estaba dispuesta a salir del hospital y guardó silencio. No pude evitar preguntarle por Mac y los demás, que mencionaron que había salido hoy, y ella sonrió diciendo que esos gamberros no podían ocultarle nada, que podía ver lo que estaban haciendo con solo mirarlos. Me quedé callado, luego dije que ellos creían que ella tampoco lo había hecho, pero no vi sorpresa en su rostro, solo asintió con calma y dijo que lo sabía, que sabía que necesitaban odiarla para tener una razón para seguir presionando, que a ella no le costaba nada, aunque para mí sí lo hacía porque no pudo ir a la escuela y tuvo que soportar todas esas miradas e insultos. Estaba tan nervioso que no podía elegir bien mis palabras y dije que la gente decía que ella era el padrino y por eso era la santa, y Linda asintió diciendo que si no lo fuera no habría recogido a todos nosotros. Gente problemática, no pude ganarle y me callé frustrado, mirándola con los ojos llenos de lágrimas, hasta que me preguntó por qué lloraba y me di cuenta de que ya estaba llorando. Entonces suspiró, sacó un pequeño paquete de pañuelos de bolsillo con estampado floral y bromeó diciendo que me estaba poniendo mocoso y que yo decía que llevar pañuelos era de mariquitas. Se los arrebaté y respondí que sí, y ella se rió entre dientes, diciendo que al menos eso me había calmado. Más tarde ese día exageré y le conté todo a Leo, quien sacó un cinturón y le dio una paliza a Linda, pero antes de terminar se puso a llorar, y Linda ni siquiera intentó esquivarlo, simplemente dejó que la golpeara mientras lo consolaba, aunque era ella quien merecía consuelo. Leo se dio cuenta pronto y se detuvo para ir a preparar un gran almuerzo con la esposa de nuestro mentor. Le hice una mueca a Linda cuando me miró, fingió amenazarme pero pronto sonrió, y al verla sonreír me di cuenta de cuánto había cambiado. Palabras como vibrante y vivo empezaron a aplicarse a mí, cuando en mi vida pasada me había descrito como entumecido o tranquilamente loco, pero quizá esto no fuera tan malo. Todo parecía ir bien hasta que casi olvidé que en otra vida Linda murió a los 17 años y yo aún no sabía por qué, que su familia lo mantuvo todo en secreto y que Tina dijo que murió en aquel secuestro. Después de despertar de una pesadilla me sentí como un pájaro asustado, paranoico y tranquilamente loco. Fui a ver a Tina e intenté sacarle detalles sobre la muerte de Linda en nuestra vida pasada, pero no me dijo nada ni siquiera cuando le supliqué de rodillas, burlándose y diciendo que quería proteger a su hermana como lo intenté protegerla a ella en nuestra vida pasada. Luego, sonriendo de forma inquietante, me dijo que en esa vida estaba sana porque el corazón que latía en su pecho era el de su hermana. Levanté la cabeza instintivamente y la agarré del cuello, pero solté los dedos uno a uno mientras ella decía que alguien como yo no sabía lo que era el amor y que todo lo que hacía era una carga dolorosa. La voz furiosa de Tina fue interrumpida por Linda, y cuando reaccioné ellas ya estaban peleando. Tina no se defendió y solo me miró con esa sonrisa burlona que amplificó mi pánico. Así que cuando Linda me llevó yo estaba fuera de mí, y ella me dijo que no escuchara a esa mocosa, que había estado actuando raro últimamente. Seguí con la cabeza gacha hasta que Linda suspiró, soltó mi mano, dio 2 pasos y abrió los brazos preguntando si quería llorar en los brazos de mi tía, y sin importarme su tono corrí a abrazarla con fuerza hasta temblar, llorando y repitiendo su nombre, diciendo entre sollozos que no quería que muriera. Linda fingió desmayarse y escupió varias veces, apoyando la barbilla en mi hombro, y dijo que no moriría, que tenía que estar allí cuando su futura amiga con las mejores calificaciones apareciera en la televisión para decirle a todos que esa mejor estudiante era una bebé llorona. Sin embargo, Linda casi murió tratando de salvar a alguien, salvó a 3 niños de ahogarse, pero el último la pateó presa del pánico y ella no se recuperó, y cuando corrí al lugar, mirando el agua tranquila con manos y pies entumecidos, recordé involuntariamente la sensación de morir ahogado en mi vida pasada. Estaba aterrorizado y temblando, pero aún así quise correr porque Linda estaba allí, hasta que Tina me detuvo abrazándome con fuerza y, con la voz temblorosa, me dijo que no sabía nadar, que entrar sería una sentencia de muerte, que ya había enviado a alguien a salvar a su hermana y que no me preocupara, porque ella estaría bien.
No pude escuchar nada, actuaba como una bestia, tirando y mordiendo a Tina, pero ella apretó los dientes, negándose a soltarme, diciéndome que me fuera, hasta que Linda fue rescatada. La llevaron de urgencia al hospital después de una RCP de emergencia y Tina todavía no me soltaba. Me senté en el suelo, exhausto, casi asfixiado. No fue hasta que escuché a alguien decir que la escoria como ella debería morir que me giré, mi cabeza estaba fría y rígida, me puse de pie y avancé hacia ellos con pasos lentos. Cada vez que Linda estaba cerca, ella me confiscaba cualquier cosa afilada, pero después de ese sueño escondí una en secreto de todos modos, así que cuando saqué el cuchillo estallaron gritos de pánico, pero no podía escucharlos, no veía nada más que rojo. Siempre supe que había un maníaco completo dentro de mí, solo Linda podía encadenarlo y cerrarlo todo, pero Linda no estaba allí. Linda está viva. El grito de Tina atravesó el caos con claridad en mis oídos, agarrándose el corazón dolorosamente, ella seguía avanzando paso a paso. Linda no está herida, pero si tú te lastimas, ¿sabes lo molesta que estará cuando despierte? ¿Pensaste que solo tú querías salvarla? Yo también quería. Tina me miró, la vena estaba abultada mientras, con dolor, me arrebataba el cuchillo de las manos. Déjame llevarte a ver a Linda, ella estaba temblando incluso más que yo, te llevaré con ella. Linda lo logró, pero después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo cayó en coma. La única buena noticia fue que Linda tiene una fuerte voluntad de vivir, a diferencia del último momento, cuando no quería vivir en absoluto. Tina guardó silencio durante un largo rato y lo rompió con voz áspera. Dijo que hace mucho tiempo un sacerdote respetado le dijo a Linda que su destino sería una experiencia cercana a la muerte, pero superarla significaría paz y alegría para su vida. Sin embargo, Linda siempre era vibrante y animada, causando problemas, rara vez se enfermaba, mientras que Tina era la enfermiza desde la infancia. Así que nadie tomó esa predicción en serio hasta que Linda murió por completo sin la voluntad de vivir. Linda estaba decidida a terminar con su vida y Tina no pudo detenerla. Tina reía y lloraba, lo detuve una vez antes, pero no esperaba que volviera a suceder. Si Linda realmente quiere dejar este mundo, nadie puede detenerla. Escuché aturdido, sin emociones. Tina dijo mucho más, probablemente sobre vidas pasadas, pero nada de eso incluía a Linda, así que no podía concentrarme. No quiero que Linda muera, tampoco quiero que te vayas antes de que ella se fuera. Tina me golpeó con esas palabras y me miró con una sonrisa aún más triste que el llanto en su rostro. Pero incluso después de todo eso elegí quedarme del lado de Linda, así que Ben siguió adelante y me odió. Me quedé en silencio. Linda durmió durante años, estuve en el hospital con ella durante más de una semana y, al final, el señor David simplemente no pudo seguir mirando y me sacó de allí. ¿Crees que las buenas notas te dan un pase para hacer lo que quieras? Sus ojos estaban rojos, pero actuó como un profesor severo. ¿Quieres tirar eso? Linda está esperando salir en la televisión contigo para una entrevista. Miré fijamente al señor David, sin palabras. Sí, me veía bonita, lástima que el señor David se ablandó un poco, me hizo prometer que no afectaría mis estudios y luego me dejó regresar por la noche para estar con Linda. Sucedieron muchas cosas mientras Linda dormía, como que ese chico despertara el día después de que sus padres se involucraran con la policía, aunque estaba débil, limpió el nombre de Linda. Y luego está el tipo que Linda salvó y que terminó acusándola de agresión, también lo demandaron. Tina sacó un pin de grabación y todos escucharon a ese tipo burlándose de Linda. Salvarme fue algo natural, no es como si la hubiera pateado a propósito, la gente simplemente reacciona en el momento, ¿no es así? Incluso si Linda terminara quitándose la vida, no sería culpa mía, no me culpes. Linda pasó de villana a heroína de todos de la noche a la mañana, cada vez más gente venía a verla al hospital y a veces ni siquiera podía entrar. Al final, la familia de Tina llevó a Linda al extranjero para recibir tratamiento, ya habían contratado especialistas para su edad, solo que Tina fue a luchar y trajeron primero a los especialistas aquí, pero algunos equipos no estaban disponibles en el país, por lo que Linda tuvo que ser enviada pronto para recibir tratamiento. El señor Du me dio una palmada tranquilizadora, vuelve a los libros, tal vez algún día Linda pueda verte en la televisión. Me quedé mirando en silencio la cama vacía del hospital y murmuré que estaba bien, que la supervivencia de Linda era más que suficiente.
Las cosas parecían volver a la normalidad, fui a la escuela y regresé como de costumbre, hice mis tareas y estudié. Mac y los chicos pasaban a veces, se portaban mal y preguntaban si alguien me estaba dando problemas. Decían que podían pelear mis batallas, y cada vez que Leo les jalaba las orejas y los sermoneaba, se disculpaban educadamente solo para volver a hacerlo después. Nadie mencionó a Linda, como si nunca hubiera existido, hasta que llegó el verano del año siguiente, cuando yo estaba en tercer año, llegué temprano a clase y encontré una figura familiar en mi asiento, miré esa espalda, atónito en el lugar, mientras los pocos madrugadores susurraban si no era Tina de primero de secundaria, que de ninguna manera, que su amiga de primero la vio esa mañana súper feliz, que si Tina no tenía una hermana gemela, mi nombre es Linda, solté con urgencia. Linda se dio la vuelta con esa sonrisa traviesa tan familiar en el rostro. Hace mucho que no te veo, te has puesto más bonita, bromeó, fingiendo reflexionar seriamente mientras se acariciaba la barbilla. ¿No es salvaje esto de la madera? Los troncos se convirtieron en una hermosa flor. Me quedé sin palabras y mi visión se volvió borrosa. En esa neblina vi a Linda caminar hacia mí paso a paso, como en aquel callejón, avanzando contra la luz y extendiendo su mano, con su sonrisa brillante y audaz de siempre. Dijo: ven, estoy aquí para verte.